emocionales en esa porción de la escritura. Y el Señor trajo convicción en mi corazón acerca de esto y quise traerles para ustedes y compartir. Ya leímos, gracias a Dios, leímos ahí el pasaje en Esdras, pero les voy a pedir que por favor lo tengan abierto, lo tengan listo para poder leer algunas porciones. Así que vamos a orar y vamos a poner delante del Señor este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque podemos estudiar la palabra, escudriñarla y con tu favor aplicarla a nuestra vida. Te pido, Señor, que este tiempo de predicación sea de edificación a los hermanos, que seamos confrontados con la palabra y sobre todo, Señor, ruego que el texto sea expuesto claramente. Ayúdame a ser fiel a lo que tú dices en la Escritura, Señor, que el Espíritu Santo obra en los corazones de cada uno de los presentes y que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solo oidores. Glorifícate en este día y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí nuevamente Esdras capítulo 9. Y si les puedo decir un título, y no es, ¿verdad? No es algo muy positivo, yo podría llamarle Reconociendo mi desobediencia. Si ustedes quieren titular la enseñanza, Reconociendo mi desobediencia. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, el pasaje, si ustedes ven qué es lo que está pasando en Esdras capítulo 9, versículos 1 al 15. Bueno, hermano, lo que está pasando es que Esdras está sumamente avergonzado. De manera, si podemos decirlo de una forma, de manera vicaria. Es decir, él está avergonzado por sus hermanos israelitas, ya que estaban recién liberados de la esclavitud, de la cautividad a la que ellos estaban enfrentándose, y habían vuelto a los antiguos pasos que estaban haciendo antes, ¿verdad? Durante la cautividad. Y nada más para tener un poquito de contexto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios creó, si podemos decir, el pueblo de Israel a partir de un hombre que se llamaba Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac, otro hijo que se llamaba, él tuvo uno que se llamaba Jacob. De ahí tuvimos ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, en una cautividad, si podemos llamarlo nuevamente, en una esclavitud. Dios manda un libertador, este libertador se llamaba Moisés, los libera a través de actos tremendamente milagrosos. Ellos experimentan de primera mano ver las plagas allí en Egipto, luego una terrible plaga de la muerte de los primogénitos. El faraón los deja salir, sin embargo los persigue, llegan al Mar Rojo, Dios abre el Mar Rojo, Moisés levantando sus manos, ellos cruzan en seco, atrás los egipcios, Dios permite que las aguas se cierren, los egipcios quedan ahí atrapados. Y luego viene un largo periodo de 40 años vagando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entran con Josué, si ustedes se acuerdan, ahí Josué, el caudillo sucesor de Moisés, llegan a la tierra prometida y Dios les da una serie de instrucciones. Y les dicen, no se casen con los de ahí, tienen que tomar la tierra, es de ustedes, pero tienen que tomar esa tierra, pelear por ella, no se casen, no tomen ídolos, no idolatren ahí, tienen que obedecer al Señor y les va a ir bien, es lo que Dios les dice. Bueno, el pueblo de Israel entra y por un tiempo obedecen y luego empieza una serie de tropiezos y tropiezos y tropiezos y el pueblo empieza a desobedecer y la historia continúa. Empiezan a tener algunos jueces. Estos jueces lo que habían era un ciclo, si ustedes se acuerdan, de ellos obedecían, luego desobedecían, se rebelaban contra Dios, Dios levantaba un juez, los liberaba, volvían a desobedecer. Pasa el tiempo, ahora piden un rey. Y Dios les dice, está bien, ustedes quieren un rey como las naciones vecinas, les trae el rey Saúl. El rey Saúl gobierna por un tiempo y las cosas no van tan bien. Dios levanta a David. Y David gobierna, ¿verdad? Muy bien. Luego su hijo Salomón y tienen el clímax, la epítome, ¿verdad? Lo mejor que le pudo haber ido al pueblo de Israel. Muchas gracias, hermano. Con David y Salomón, y luego Salomón desobedece. Y luego empiezan a irse para abajo. Y se divide el reino, ¿verdad? Israel y Judá, norte y sur, y el pueblo de Israel sigue desobedeciendo. Y Dios dice, si no se arrepienten, van a volver a cautividad. Y ahora, ellos lo saben muy bien porque todos recuerdan la historia de Israel en Egipto. Y dice, van a venir naciones que los van a aprisionar. El pueblo sigue desobedeciendo, sigue pecando, sigue desobedeciendo. Los asirios vienen y toman a Israel.
Y el pueblo de Judá, ¿verdad? Ve esto y dice, wow, qué barbaridad. Y más o menos 200 años después que los asirios toman a Israel, viene un rey, ¿verdad? Babilónico y toma y se lleva cautivo a Judá y lo saca de su tierra. Hermanos, esto es algo difícil para nosotros de entender, pero es una potencia mayor. Viene, invade, pone sus propios gobernadores, pone sus propias personas y se lleva a las personas hacia otro lugar. Esto fue lo que le pasó a Daniel, ¿se acuerdan? A Daniel se lo llevaron, le cambiaron el nombre, tenían que hablar otro idioma, les obligaban a vivir de forma diferente. Y ahora el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, están fuera de Jerusalén. Queda un remanente muy poquito en Jerusalén, son los más pobres de los pobres. Y luego hay un cambio de poderes, la balanza se empieza a volcar. El imperio babilónico ya no es el más poderoso del mundo y ahora llegan los persas. Llega el imperio persa y aquí es donde nos estamos ubicando. Algunos de los israelitas han podido volver a la tierra de Jerusalén, ¿verdad? La tierra que Dios les había prometido. Y si ustedes pueden ver, nada más les voy a mencionar en el Esdras capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persa, el cual hizo pregonar su palabra y también por escrito a todo su reino. ¿Y qué fue lo que dijo? Que podían volver. Ahora imagínense, el pueblo de Israel, de Judá, ha estado 70 años cautivo y les dice, pueden volver. Es una cosa impresionante. Ellos nunca, ¿verdad? Estaban esperándolo porque estaba profetizado, estaban deseosos y dicen, pueden volver a su tierra. Y tenemos a un hombre que se llamaba Esdras. Esdras es un personaje interesantísimo en la historia, ¿verdad? Y este Esdras tiene la oportunidad de llevar un grupo de estos cautivos de vuelta a Jerusalén, ¿verdad? Y se los lleva y empiezan a trabajar. ¿Y qué es lo que vemos? Nada más les voy a mencionar algunos detalles. Ahí en Esdras capítulo 9, Esdras es informado sobre el pecado de Israel en los versículos 1 y 2. Ahora vayan a Esdras 9, 1 y 2. El pueblo de Israel nuevamente Esdras lo lleva y están de vuelta en Israel. Y dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, está hablando en primera persona Esdras, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Cuáles eran estas abominaciones? Han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ahora vamos a parar ahí brevemente. Esto me hace recordar, hermanos, aquí nada más para que lo tengamos en cuenta. Esto me hace recordar aquellas, el lenguaje, ¿verdad?, de carcelario o forense. Ellos utilizan cuando un preso, una persona que ha estado en la cárcel, sale, ellos tratan de rehabilitarlo, ¿verdad? Muchos tienen la idea de que la cárcel es para rehabilitar. Y a veces uno ve en la televisión que atraparon a un ladrón, atraparon a un criminal. Y dicen, este criminal es reincidente. ¿Han escuchado ese término? Es reincidente. Y dice, salió hace 2 meses o 3 o 4 meses de prisión y había pasado 8, 9 o 10 años en la cárcel. Y uno escucha eso y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que una persona, después de haber pasado tanto tiempo, se le olvida las penurias y los dolores y todas las cosas que vivieron en la cárcel? Y vuelve a reincidir cometiendo algo igual o peor que va a significar que necesita o lo van a poner de nuevo en el sistema penitenciario. Esto es olvidar las penurias, olvidar los dolores, olvidar el aprisionamiento, olvidar todo lo malo. Hermanos, eso es exactamente lo que está pasando aquí en el libro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 al 15. El pueblo de Israel, que venía de estar cautivo por la desobediencia a Dios, estaban viviendo las consecuencias de su pecado por no escuchar la voz de Dios, que profeta tras profeta les había dicho. Y Esdras se viene a encontrar esta escena terrible del pueblo que recién había vuelto.
totalmente reincidentes, si podemos llamarlo de una manera. Entonces vamos a ver aquí como primer punto, debido a que desobedecemos al Señor, porque hermanos, hay una similitud entre estos hermanos, estos judíos y nosotros, ¿verdad? A veces vemos al pueblo de Israel y lo vemos tan allá y decimos, no, las cosas que ellos hicieran, si yo hubiera estado en esa época, yo no las hubiera hecho. Pero hermano, no somos muy diferentes a los israelitas, no somos muy distintos. Los creyentes, al igual que estos judíos, deliberadamente desobedecen los mandatos del Señor al olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Hermanos, estoy bastante convencido que nosotros desobedecemos al Señor y volvemos a pecar y hacemos las cosas de las cuales Dios nos rescató, porque deliberadamente olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Creo que deliberadamente olvidamos. Debido a que desobedecemos al Señor al desatender sus mandatos, debemos revisar nuestras vidas. Debemos revisar nuestras vidas en busca de aquello que agrada o desagrada al Señor. ¿Cómo es que usted y yo podemos revisar lo que hemos desatendido y que el Señor manda? Bueno, al examinar con todo nuestro corazón a la luz de la Biblia y buscar todo aquello que desagrada al Señor. Creo que podemos hacer un análisis de nuestra propia vida, nuestro propio corazón y pensar de manera crítica, ¿estoy haciendo algo que agrada o desagrada al Señor? Hermanos, de la misma manera que los príncipes del pueblo de Israel alertaron a Esdras que el pueblo no se había separado de los impíos, que hacían abominaciones, se casaban con mujeres de esos pueblos, debemos revisar nuestra propia vida. Y tendemos a hacerlo, ¿verdad? Yo no sé si a usted le gusta, pero en mi casa y en mi vida personal, de vez en cuando hacemos una limpieza profunda. ¿Han hecho eso ustedes? Y uno dice, bueno, voy a hacer una limpieza profunda. ¿Por qué hacer una limpieza profunda? Pensemos, claro, objetivamente, porque no estamos haciendo limpieza superficial con frecuencia. Entonces, aquello que no limpiamos, ¿verdad? Se empieza a acumular y decimos después, y luego lo vamos y lo sacamos. Yo he hecho limpieza profunda de los muebles donde guardo cosas, ¿verdad? Y uno empieza a guardar cables y luego ya no sabe qué tiene. He hecho limpieza profunda de mi ropa, ¿verdad? Y de repente saco una camisa XS y yo digo, ¿cómo cabía ahí, verdad? Y uno hace limpieza profunda de sus cosas. Hermanos, en la vida cotidiana, y así como el pueblo de Israel los hizo, uno puede empezar a pecar y a desobedecer a Dios de forma tan paulatina que no se da cuenta que está acumulando un montón de cosas que desagradan a Dios. Y el pueblo de Israel, ellos habían vuelto y estaban haciendo aspectos que Dios claramente les había dicho que no hicieran. Ellos se estaban metiendo con las personas de ahí, se estaban casando con ellos, estaban tomando personas que Dios les había dicho no lo pueden hacer. Tenemos entonces también que dejar ejemplos imperfectos y decidir seguir a Cristo. Ve lo que está pasando en el versículo 2b. Dice, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. No podemos excusar aquello que desagrada a Dios porque vemos a otra persona haciéndolo, ¿verdad? Y los niños, si ustedes son padres o tienen hermanos o interactúan con niños pequeños, yo creo que es algo muy normal y natural, pecaminoso que hacemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Uno está sentado, el hermano o la hermana está haciendo algo, está tirando, ¿verdad? Palomitas de maíz al otro, están peleando y viene el papá y lo regaña a uno y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Y uno dice, pero ¿y por qué no lo regaña a él? Él también lo está haciendo. ¿Verdad? Entonces es la idea de que si dos personas estamos haciendo algo incorrecto o otras personas que admiramos hacen algo incorrecto, de alguna manera se vuelve correcto. Y él dice aquí que los príncipes de Israel y los gobernadores fueron los primeros en cometer este pecado. Entonces el pueblo los vuelve a ver y dice, si ellos lo están haciendo, no está tan mal que yo lo haga. Y deciden hacerlo. Hermanos, nuestro ejemplo de lo que es bueno es Cristo. Es Cristo y su palabra, no es una persona. No son redes sociales, no es un famoso predicador o un famoso conferencista que hace algo que no lo hace. Eso no lo hace correcto. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. A mí me gusta armar rompecabezas, no sé si a ustedes les gusta. Pero uno de los aspectos de armar rompecabezas, ¿verdad? Es que casi siempre se pierde una pieza.
No sé si les ha pasado. He conocido personas que han llegado a tal extremo de desesperación que pintan su propia pieza, ¿verdad? La cortan y le ponen un color y bueno, se nota, pero quieren pensar que no. Estaba, ¿verdad? Me gusta armar rompecabezas. Recuerdo una vez estaba armando un rompecabezas en casa, a mis papás también les gusta, y nos faltaba una pequeña pieza. No nos faltaba la pieza final, pero era una pieza importante para poder seguir, después de que uno hace las orillas, ¿verdad? Y estaba esa pieza y buscábamos y buscábamos y buscamos diferentes pasos y no pasa nada. Ahora, para encontrar cuál era la pieza que nos hacía falta, teníamos que ver el diseño del rompecabezas. Y la manera de ver el diseño del rompecabezas era ver la caja. La caja tenía la imagen que nos decía cómo hacer este rompecabezas. Hasta que vimos, buscamos, nos fijamos claramente cuáles eran los colores que tenía, nos fijamos claramente la forma, la textura, todo. Logramos encontrar la caja y ponerla en la pieza para poder seguir armando el rompecabezas. Hermanos, es muy fácil habituarse a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. Es más, en tu vida y en la mía podemos estar forzando piezas de rompecabezas donde no caben. Uno puede escuchar cosas entre jóvenes, por ejemplo, es que en la iglesia no hay jóvenes guapos ni buenos. Entonces me veo obligado a ir al mundo a buscar. ¿Verdad? Es que en ninguna iglesia, ¿verdad? Hay nada, entonces debo hacerlo. O tengo un negocio que no está bien y dice, bueno, es que es la única manera en que yo puedo proveer. O decido, ¿verdad?, darle prioridad a otras actividades y personas en lugar de la palabra de Dios y decimos cosas como Dios entiende. Hermanos, me atrevo a decir que algunas de esas actitudes y pensamientos son propios de la vieja naturaleza, del viejo tú, de donde Dios te rescató. Y estamos volviendo, así como hicieron los israelitas, a justificar cosas y a justificar actitudes y a justificar desobediencia. Y hermanos, vemos aquí que Dios no está de acuerdo con eso y Él no lo va a tolerar. La manera de tratar a nuestras esposas quizá no es como el vaso más frágil. La manera de tratar a los esposos quizá no es con amor y respeto. La manera de tratar a los hijos provocándolos a ira no es de manera bíblica como el Señor habla. Hermanos, nunca debemos acostumbrarnos a algo pecaminoso solo porque se hace tantas veces que se vuelve natural. El pueblo de Israel está siendo exhortado fuertemente. Y a la luz nuestra y en nuestra cultura tal vez decimos, bueno, pero no es tan malo. Ellos solo se estaban casando con personas de otro pueblo, pero Dios dijo que no. Hermanos, si Dios en la Biblia dijera que no podemos usar, no sé, corbata, ¿verdad? Dijera un mandamiento, no usarás corbata. No debemos usarlo, porque Dios lo está diciendo. Si Dios le dijo al pueblo de Israel, no se junten con estas personas de otros pueblos, era Dios tratando de mantener la pureza del pueblo de Israel y no la pureza étnica. Era porque Dios sabía el corazón de los israelitas y sabía que se iban a meter con personas que iban a desviarlos del Dios de la Biblia. Y Dios estaba tratando de prevenir eso. Hermano, Dios no nos está poniendo limitaciones. Dios no nos dice que vengamos a la iglesia porque no quiere que durmamos bien tarde los domingos, ni porque no quiere que los hijos no sean buenos deportistas porque todos los deportes son domingos. Hermanos, Dios no está tratando de arruinarnos nuestra vida. Él nos está protegiendo, nos está amando, nos está enseñando y está buscando lo mejor para ti y para mí. El pueblo de Israel no estaba entendiendo eso. A pesar de que habían sido rescatados de una servidumbre terrible. Ellos habían sido llevados cautivos, habían sido despojados de todo lo que tenían y conocían y vuelven a la tierra que Dios les había dado y vuelven a hacer los mismos pecados. Hermanos, qué serio es menospreciar aquello donde Dios nos libertó. Y creo que muchas veces lo hacemos, de verdad que sí. Y lo empezamos a justificar de que no es algo tan severo. Es fácil habituarse a la vieja conducta, a manera entonces de aplicación a nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una limpieza profunda? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el tiempo y decir, bueno, voy a analizar mis amistades? Porque no estamos en contra de interactuar con el mundo, no nos volvemos, ¿verdad?, ermitaños y nos vamos a una montaña y compramos una propiedad y todos vivimos juntos. Hermanos, estamos en el mundo y necesitamos ser de influencia al mundo.
Estás evaluando tus relaciones con amigos, donde te reúnes, y antes, cuando iniciaste en la fe, les dijiste, soy cristiano, y te respetaban, y ahora te tratan exactamente igual que antes. ¿Has evaluado cómo es tu interacción con tus compañeros de trabajo, con tu propia familia de sangre? ¿Has evaluado cómo es tu interacción, nuevamente hablando de redes sociales? Es muy fácil tener palabras dulces y suaves de nuestra boca, pero en redes sociales tener los dedos, ¿verdad?, que escupen veneno de las cosas que decimos. ¿Has evaluado recientemente tu relación con tu esposo o esposa? Eso es importantísimo. Hermanos, no podemos amar al mundo y odiar a nuestros esposos o esposas. Es la primera persona, los más cercanos que tenemos que influenciar para la gloria de Dios. Necesitamos, hermanos, evaluamos nuestro matrimonio, evalúa tu relación con tus hijos, evalúa la relación con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Puede que estemos viniendo a la iglesia y diciendo cosas como, bueno, yo voy a la iglesia y no me voy porque es mi iglesia, pero esta persona no la soporto. ¿En serio? La Biblia dice que debemos amarnos y soportarnos unos a otros, no odiarnos y mordernos. ¿Cómo está la relación con tus compañeros de trabajo, de escuela, tus compañeros del IPE, tus hermanos en Cristo, tus hermanos en la fe, el uso de tus finanzas, tu pureza? Debemos, hermanos, creo que debemos hacer una evaluación. Y no, eso no se hace solamente a final de año, ¿verdad? Para ver qué metas logré y qué metas no logré, si logré bajar de peso, si no logré bajar de peso, ¿verdad? Como hace uno. Es una evaluación de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Aquí como segundo punto, es que debido a que desobedecemos al Señor, vimos que el pueblo de Israel desobedeció al Señor terriblemente, al desatender sus mandatos, debemos revisar nuestra actitud hacia el pecado. Esto es bien importante. Hermanos, nuestra actitud al pecado va a determinar mucho nuestra reacción al pecado. ¿Hasta qué me refiero con esto? Fíjense en los versículos 3 al 6. Cuando Esdras escuchó esto, dice que rasgó su vestido, se arrancó el pelo de la cabeza y de la barba. Yo nunca he hecho tal cosa, ¿verdad? Yo nunca me he angustiado tanto que me he arrancado la barba. Eso duele mucho, ¿verdad? Si uno se jala la barba, duele mucho. Y si ustedes saben cómo es arrancarse el pelo de la cabeza, duele mucho. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Israel. Hay un remanente de aquellos que tenían temor del Señor. A causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado. A la hora del sacrificio se levantó de su aflicción, pasaron varias horas, y habiendo rasgado mi vestido, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, y le pidió y clamó a Dios. Hermanos, ¿cuál es la reacción de Esdras ante el pecado? Él está angustiado en gran extremo. Ahora, nada más pónganse ustedes a ver aquí un momento el por qué él está tan angustiado. Si ustedes se ven en los pasajes anteriores, Dios le había dicho al pueblo de Israel que si ellos se humillaban a Dios, en Crónicas dice, si se humillan y buscan sus rostros y se arrepienten, entonces yo los oiré, les restauraré su tierra. Y Dios les dice vez tras vez, no se junten con los pueblos de ahí, con las personas que quedan, expúlsenlos. No se junten con estas personas. No deben hacer matrimonio entre ellos. Dios les da una exhortación fuertísima, no lo hagan. Y esto es exactamente lo que está haciendo el pueblo de Israel. Entonces Esdras está viendo eso, está diciendo, estamos haciendo todo lo que Dios nos dijo que no hiciéramos y lo que Dios exhortó al pueblo de Israel y por el cual fueron llevados cautivos. Y su angustia es tal que él se arranca la barba y se arranca los cabellos y se rompe los vestidos y dice, esto es algo muy serio. Las acciones tomadas contra el pecado deben ser congruentes, hermanos, contra aquello que hemos identificado de dicho pecado. Esdras expresó su indignación. Una manera de tú ver qué tan serio tomas el pecado es observa tu reacción al pecado. Observa tu reacción al pecado. Esto es muy fácil observar entre padres y niños, ¿verdad? Fíjese usted cómo reacciona un papá que ha educado a sus hijos para que no digan malas palabras si su hijo dice una mala palabra. ¿Verdad? Está el niño y dice un improperio, una mala palabra.
Aquel papá que le ha educado, ¿verdad? Para que no diga esto, se vuelve y se le hacen los ojos así, ¿verdad? Y, ¿qué dijiste? Y el niño, ¿verdad? Se agarra la boca muchas veces y dice, oh, estoy en problemas. Y reacciona, ¿verdad? Porque dice, esto es inaceptable. Pero es esa nuestra reacción contra... Hay un libro por ahí que se llama Pecados Respetables. ¿Es esa nuestra reacción ante la mentira, ante el engaño? Quizás nuestra reacción cuando escuchamos que alguien es homosexual y hacemos una reacción muy grande, pero reaccionamos así cuando somos hirientes con otras personas, cuando nos burlamos de otros para mi entretenimiento, cuando una persona, ¿verdad?, está maltratando a otra, humillando a otra. Nos portamos de esa misma reacción y con esa misma seriedad cuando alguien nos viene a contar un chisme o decimos traigan las palomitas. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Yo creo que la reacción al pecado es proporcional a cómo consideramos ese pecado. ¿Verdad? ¿Qué hacemos cuando alguien viene y dice, ay, es que el hermano tal le fue infiel a su esposo o esposa? Y uno, wow, era inesperado, no lo puedo creer. Porque lo vemos como algo muy serio. El problema es que muchas veces en nuestras vidas cristianas hemos tolerado pecados que Dios no tolera. Y hemos normalizado situaciones pecaminosas que Dios no normaliza. Esdras, hermanos, la reacción de Esdras fue proporcional al pecado del pueblo de Israel. ¿Cómo van a hacer? Y se arrancó los cabellos y se rompió la ropa. Esto es inaceptable. ¿Qué más podemos observar aquí? Bueno, observen en el versículo 5 y 6, la parte A, no solamente esta actitud de reaccionar congruente contra el pecado, sino que Esdras se acerca al Señor. Dice, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová. Ahora, observen esa escena. Imagínense a Esdras tirado de rodillas y con sus manos extendidas a Jehová, pidiéndole, Dios mío. Hermanos, y esto es una señal de absoluta dependencia y de socorro, ¿verdad? Si alguna vez han visto una película o una escena donde un barco anda rescatando a alguien en una isla y pone una señal de SOS con piedras, ¿verdad? La persona está viendo para arriba y con las manos extendidas diciendo auxilio, ayúdenme. Yo creo que esa debe ser también nuestra reacción al pecado, hermanos. Estamos llegando delante de Dios, así como Esdras llegó, se postró de rodillas y gritó y dijo, Dios mío, confuso y avergonzado, dice el versículo, estoy para levantar mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras reconoce no solamente la seriedad del pecado, sino que reacciona con indignación, con vergüenza, con frustración, y dice, ni siquiera puedo levantar mi cara a ti de lo serio que es este pecado. Hermanos, y qué triste y qué peligroso es escuchar a un creyente que al ser confrontado por pecado dice, sí, pero Dios entiende. Hermano, Dios no entiende ese pecado. Dios no te justifica lo que estoy tratando de decir. El Señor no va a ver tu pecado y te va a justificar. Si eres tu hijo, te va a disciplinar si no hay arrepentimiento. Señor, hermano, debe haber una reacción congruente. Esdras se humilló, se avergonzó, se indignó, levantó sus manos en clamor, en ayuda, diciendo, Dios, mira, este pueblo lo que está haciendo, esto es inaceptable, yo sé que te desagrada, tengo mucha vergüenza. Yo recuerdo, y los que juegan fútbol posiblemente han visto esto. Uno está jugando fútbol, ¿verdad? O está viendo un partido de fútbol y las cámaras están viendo, y ahora hay una tecnología que se llama VAR, V-A-R o VAR, le dicen en español. Y es cámaras que ven, ¿verdad? Cada detalle del fútbol y van los jugadores de fútbol corriendo y de repente brincan y le pegan un codazo en la ceja, ¿verdad? Y se cae el jugador y se empieza a dar vueltas, ¿verdad? Y vueltas y vueltas y vueltas. Y la cámara pone al jugador dando vueltas, ¿verdad? Y de repente quita el ángulo y se la pone al otro jugador.
¿Cómo reacciona la mayoría de jugadores cuando eso pasa? Hacen una señal así. Dicen, yo no fui. Fue Tete, ¿verdad? Dice, yo no fui. De verdad, y fíjese, muchas veces pasa en el fútbol. Yo no fui. Dice, levanta la mano y se quitan. O una famosa broma que sucede entre las personas que están encarcelados, ¿verdad? Los preguntan y les dicen, ¿y por qué está aquí? Ellos dicen, la mayoría dicen, soy inocente, yo no fui. Es más, es una tendencia, ¿verdad? De negar y de quitarse la culpa y de ponerle la culpa. Esto viene del jardín del Edén. Cuando Dios, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y luego Adán dice, la mujer que me diste. Y luego Eva dice, la serpiente. Y luego la serpiente ya no tenía que echarle la culpa. Pero es esa tendencia, de verdad, es una tendencia humana de no es mi culpa. Es levantar las manos y decirle, yo no fui. Todo el tiempo es yo. Esto no es mi culpa. Sin embargo, así como en el fútbol, las cámaras y el árbitro y los jugadores están viendo. Hermanos, hay un Dios que dice, no te engañes. Dios no puede ser que engañe. Todo lo que las personas hacen, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Debemos entonces, ¿cuál es la aplicación para nuestra vida, hermano? Debemos tomar con seriedad nuestro pecado. Y les animo, y esto es un mensaje, me exhorto a mí mismo, o sea, veámoslo como Dios lo ve. Hermano, no hay pecados más respetables que otros. No hay cosas más indignas que otras. Algunas tienen consecuencias más severas que otras. Pero la Biblia nos enseña que pecado es fallar la marca, es fallar el estándar de Dios. Es todo aquello que sabemos, porque la Escritura nos lo ha revelado, que desagrada a Dios. Debemos, así como Esdras, llegar delante de Dios y reconocer y decir, hay algo, yo estoy haciendo algo, estoy pensando algo, estoy actuando de una manera que lo convertí en un pecado respetable. Lo convertí en algo que ya lo acepto y que estoy levantando mis manos a Dios y diciéndole, usted entiende. Y Dios dice, no, hermano, la actitud correcta es vergüenza, es indignación, es arrepentimiento. Es tomar en serio cada cosa que Dios toma en serio. Hermanos, es tan serio que Cristo murió por cada uno de esos famosos pecados respetables. Cristo murió por ellos. Debemos entender que cada una de estas fallas son ultimadamente contra Dios. Ahora, quiero darles una palabra de esperanza. Esto no nos lleva a tirarnos, ¿verdad? De echarnos a morir. No, porque si es pecado, en Cristo hay victoria sobre el pecado. Y podemos ir a Él y pedirle que nos perdone. Primera de Juan 1:9 nos dice que si tú y yo vamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y te perdona y te limpia y te restaura. Es lo maravilloso de tener al Señor Jesús como nuestro Salvador, que el pecado no va a ser victorioso al final y no tiene por qué serlo en tu vida hoy. Romanos 6:11 dice que nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Podemos, hermanos, decirle no al pecado y podemos ir delante de Dios y confesar con vergüenza e indignación, y el Señor nos puede restaurar a una relación nueva con Él, de la cual no tenemos el por qué caer y volver a esos pecados. Si lo hacemos, es porque queremos. Debido a que desobedecemos a Dios, y vamos a terminar aquí los versículos 6 al 15, no los leeré todos, debido a que desobedecemos a Dios al desatender sus mandatos, debemos ir entonces al Señor en confesión como muestra de arrepentimiento por la ofensa cometida. Dice que en el versículo 6, parte A, dice que Él está avergonzado. Él está avergonzado, lo acabamos de estudiar. Él estaba avergonzado y contrito por el pecado de sus hermanos israelitas. En los versículos 7a, fíjese, dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, reconociendo la falta de compromiso para obedecer al Señor. Y fíjese en el versículo 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Ahora fíjese en el versículo 11, que prescribiste por medio de tus siervos. En el 12, ahora pues,
No darás vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaremos para nosotros, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad. ¿Qué estoy queriendo ir con este detalle, hermanos? Hay una diferencia entre justificar nuestro pecado y reconocer nuestro pecado. Y justificar cuando nosotros caemos en pecado es decir, ¿verdad? De manera determinista, es que yo no podía no hacerlo. O, ¿verdad? Es que caí, ¿verdad? Pero bueno, y no pude hacer otra cosa. Si ustedes se fijan en la confesión de Esdras, Esdras dice claramente en el versículo 7, dice, por nuestras iniquidades hemos vivido en gran pecado. Él reconoce. En el versículo 10 dice, nosotros hemos dejado tus mandamientos. La palabra del Señor nos dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Hermanos, y parte de humillarse es reconocer y aceptar que hemos fallado. Imagínense que nosotros tratáramos las ofensas de otros como nosotros tratamos las ofensas con Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente uno llega delante de Dios en oración y le dice algo como esto: ay, Señor, perdóname por todo lo que pude haber y por todo lo que hice en este día, en el nombre de Jesús, amén. Hay personas que oran así, ¿verdad? Perdóname por todo lo malo que hice. Ahora imagínense esa escena, cómo funcionaría en nuestra vida y en nuestras relaciones. Imagínense que una persona le miente en su cara vez tras vez tras vez, y usted se lo topa de frente y esa persona le dice: ay, perdóname por todo lo malo. Bye. Bueno, vamos a subir el nivel. Imagínense que ustedes matan a una persona, perdón, una persona mata a un familiar de ustedes y viene delante de ustedes y dice: perdóname por todo lo malo que hice. Bye. Gracias. Imagínense otra persona que viene y le es infiel, una persona que usted ama, su pareja, y le es infiel, vez tras vez tras vez. Y usted lo tiene de frente y nada más le dice: perdóname por todo lo malo que hice. Bye. Solo imagínense esa escena. Y nosotros decimos: pero no está arrepentido, no pidió perdón respecto a su ofensa, no está contrito. Pero hacemos lo mismo con Dios. Y llegamos delante de Él y nada más decimos: Señor, perdón por las ofensas. Amén. ¿Verdad? Hermanos, hay una gran diferencia en confesar nuestras ofensas en completa humildad, reconociendo nuestra falta de compromiso, aceptando la disciplina del Señor y agradeciendo por la misericordia que Él tiene por nosotros. Hermanos, si somos honestos, deberíamos pasar más tiempo agradeciendo por lo que Dios no nos ha dado y merecemos. Porque merecemos, hermanos, toda la ira de Dios y no la tenemos por la obra de Cristo. Y no merecemos todo lo bueno que Dios nos ha dado. Esdras está diciendo, fíjese en el versículo 7, parte B, dice: y nuestros reyes hemos sido entregados en manos de reyes de las tierras, a espada, cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día, ¿verdad? Reconociendo este castigo. En el versículo 13 dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Wow. Aunque el pueblo de Israel fue llevado cautivo, estuvo por 70 años cautivo, despojado de sus tierras, su templo destruido, su nación dispersa. Y Esdras dice: Dios no nos ha dado lo que merecemos. Hay una gran diferencia, y aquí quiero hacer también una aclaración, hermanos, entre arrepentimiento por las consecuencias del pecado y arrepentimiento genuino. Y déjenme decirle una pequeña cláusula de cómo se puede saber la diferencia. Una persona que está arrepentida genuinamente y es un mensaje consistente en toda la Biblia, ¿sabe qué hace? Acepta las consecuencias de sus acciones. Esdras lo está reconociendo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando llegó delante de su papá? No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Él no llegó diciéndole, pero papá, es que mire, y fuiste muy duro conmigo y muy bueno con mi hermano, y si tan solo me hubieras dado un poquito más de amor, yo no hubiera ido. No, él dice, yo merezco esto. Hazme como uno de los jornaleros. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Él fue confrontado por Cristo y él dijo, pues voy a devolver 4 veces lo que tomé, lo merezco. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz al lado de Jesús? Los dos le injuriaban, uno se arrepiente y se vuelve y le dice, nosotros merecemos estar aquí. Él no. Hermanos, arrepentimiento genuino es reconocer que merecemos las consecuencias de las acciones. Y si reconocemos las consecuencias de las acciones, entonces ¿sabe qué nos va a llevar eso? A un profundo agradecimiento por la misericordia mostrada de Dios. Vamos a leer el versículo 9, dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Él reconoce que en medio de su servidumbre Dios nunca los dejó. Y fíjese en los versículos 14 y 15, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermanos, delante de Dios, cuando llegamos y reconocemos cada uno de estos pasos, yo creo que el final va a ser un profundo agradecimiento. Porque Dios, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de todo, Él ha sido bueno con nosotros. Y lo podemos reconocer, hermanos, Dios ha sido bueno, aún en nuestra desobediencia, aún en nuestra rebeldía. Dios es bueno. Y para ir recapitulando, les quiero animar a algo, hermanos. Nosotros debemos, y les animo basado en este texto, a recordar de la esclavitud del pecado en que fuimos liberados. Si tú estás aquí hoy, eres salvo, eres muestra de la misericordia gigante de Dios para ti. No solamente te salvó de una eternidad en el infierno, sino que te ha dado una vida nueva, un propósito nuevo y la capacidad, ¿verdad?, de servir a Dios con los dones que Dios te ha dado. Hermanos, Dios te libertó. Yo no sé cuál fue tu vida. Quizá tenías una vida moral, hablando en términos mundanos. Quizá Dios te rescató de los vicios, de las drogas, o de una relación difícil, o de un matrimonio complicado, o de una vida completamente materialista y enfocada en ti mismo. Yo no sé de dónde Dios les rescató. Pero les puedo animar que por favor no olviden eso. Y que en agradecimiento a Dios y en obediencia a Él, no desobedezcamos, no deliberadamente desobedezcas lo que Dios ha hecho por ti, olvidando su precioso regalo. Y volver a una vida donde lo que eras un esclavo del pecado, sin rumbo, sin propósito. Les animo, mis queridos hermanos, a reconocer, así como Esdras, llegar delante de Dios humillado y levantando su mirada a Dios, reconociendo en vergüenza cómo le hemos fallado. Pero lo maravilloso de esta historia y lo redentor de la historia es que no queda ahí. Hermanos, si nos humillamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y te limpia y te restaura. Y he escuchado el dicho que dice, Dios es Dios de segundas oportunidades. No, hermano, Dios es Dios de miles de oportunidades. Y si has tropezado o estás tropezando en estos días, hay esperanza, puedes levantarte, puedes buscar a Dios. Y si le buscas con un corazón sincero y arrepentido de corazón, Él te ayuda. Querido hermano cristiano, no tienes que quedarte donde estás tirado. Dios te puede sacar. Pero búscalo de corazón. Reconoce así como hizo Esdras. Reconoce que has fallado, reconoce que es tu culpa. Arrepiéntete y Dios te va a ayudar. Levántate y sigue adelante en el camino de la fe, en la lucha, para la gloria de Dios.
en Cristo siempre hay esperanza. Quisiera invitarles a que cierren sus ojos, inclinen su rostro, y voy a hacer una brevísima invitación